Richard, ¿qué haces vestido de esa manera? Sí, ¿qué haces vestido con un abrigo y una boina? ¿Y esta lupa para qué es? Hola chicos, hoy día vamos a hablar sobre nuestra obra favorita y quiero ponerme en el ambiente adecuado. Pero antes de conversar sobre esta obra llena de aventuras, es importante que nos presentemos a la gente maravillosa que nos está escuchando. Perfecto. Mi nombre es Richard Adrián Pacheco y hoy día vengo acompañado de Christopher Pilco. Farid Palomino. Muy buen día con todos. Bienvenidos a todos a este su podcast favorito, Detective de los Libros, en el que analizaremos a profundidad La Liga de los Pelirrojos, una de las historias resueltas por el gran personaje literario, el detective inglés Sherlock Holmes. Antes de empezar con la Liga de los Pelirrojos, me gustaría que la gente sepa un poco más sobre el autor. Por supuesto, Farid. Arthur Conan Doyle nació en Escocia en 1859 y antes de convertirse en un escritor famoso, él se desempeñaba como médico. Christopher, este es un dato muy importante, pues desde mi punto de vista, el autor se refleja en sus dos personajes principales. Como ya hemos visto, Conan Doyle fue médico y escritor al igual que Dr. Watson, ya que todos los casos resueltos por Holmes nos llega gracias a Watson. Y por otro lado, Sherlock Holmes reúne muchas características que lo distinguen y hacen de él un detective inteligente, pues es observador, detallista, hábil y audaz. Estas son características que también poseía Conan Doyle y que le sirvieron en la vida real para evitar que dos personas vayan a prisión. Eso sí es impresionante. Sabemos que Conan Doyle se convirtió en un escritor famoso. Por eso me parece importante decir a la gente que su primer relato fue Estudio en Escarlata, escrito en 1887. Al leer esta historia podremos saber cómo se conocieron Sherlock Holmes y el Dr. Watson, amigos inseparables que nos llevan por aventuras de casos misteriosos. Les invitamos a leerla. Sí, léanla, les fascinará mucho. También es importante saber que la Liga de los Pelirrojos, el relato del que hoy día vamos a hablar, está incluida en las dos historias de la colección Las aventuras de Sherlock Holmes, publicada en 1892. Ahora, Richard, ¿podrías poner en contexto a la gente que nos está escuchando y contarles de qué trata la Liga de los Pelirrojos? Claro que sí, Farid. Esta historia se desarrolló en una época en la que no existía el avión, el internet ni los celulares. Ay, cuánto me gustaría viajar en una nave del tiempo para vivir un poco de esa experiencia. Bueno, en 1890, es decir, a fines del siglo XIX, un señor gordo de cabello color rojo intenso, dueño de un negocio poco próspero llamado James Wilson, tenía como trabajadora Vincent Spaulding, quien aceptó trabajar para él por mitad de salario. ¿Mitad de salario? Vaya ganga para el señor Wilson. ¿Quién no quisiera un trabajador así? Aunque algo sospechoso, ¿no? Bueno, el señor Wilson recibió la noticia de parte de Spaulding que estaban buscando un integrante para la Liga de los Pelirrojos. Su trabajador le motivó para presentarse, ya que el salario era muy bueno. El señor Wilson se presentó al trabajo y fue contratado por el señor Duncan Ross. El trabajo era absurdo. Cada mañana debía ir a ese mismo local y transcribir la enciclopedia británica. Pues después de 8 semanas, el señor Wilson se encontró con un letrero en la puerta que decía: ha quedado disuelta la Liga de los Pelirrojos. Vaya tragedia para nuestro señor gordito y pelirrojo. El señor Wilson acudió al único que podía resolver este caso, Sherlock Holmes. Nuestro detective descubrió que la Liga de los Pelirrojos se inventó con el fin de que el señor Wilson se presentara a esta liga para dejar su local de negocios y que Spaulding aprovechara su ausencia para cavar un túnel, el cual les conducía al banco, donde se iba a realizar un robo. Fiel al estilo de Sherlock Holmes, convocó a su amigo Watson, al dueño del banco y al policía Peter Jones para atrapar a los ladrones. Y como nuestro detective dijo, cuanto más extravagante es una cosa, menos misteriosa suele resultar. Es así como este caso terminó siendo más simple de lo que se esperaba. Ahora me gustaría saber qué les pareció este caso. Christopher, la gente quisiera saber tu opinión. Esta historia me pareció muy interesante, pues desde un inicio quise acompañar a Sherlock Holmes en descubrir el caso. Si hay algo en lo que coincidí con él, fue mi desconfianza con Vincent Spaulding. Y me parece impresionante que el señor Wilson se haya dejado engañar con tanta facilidad por su trabajador. Pero chicos, hay una frase que él dijo:
un par de centenares de libras más me habrían venido de perlas. Con esto quise decir que si aceptó presentarse a ese trabajo, fue solo por razones económicas. Y esto me lleva a reflexionar que en la vida real hay mucha gente ingenua y crédula, que se deja engañar con facilidad, mucho más si hay dinero de por medio. No olvidemos que así como el señor Wilson cayó fácilmente en una estafa, hay muchas chicas y chicos que son atraídos por el dinero y terminan siendo timados, o lamentablemente muchos de ellos tienen finales penosos o trágicos. ¿Tú qué opinas, Farid? A mí me parece que la historia es magnífica, como todas las historias de Conan Doyle. Leyendo La Liga de los Pelirrojos, pude entender que no debemos confiar con mucha facilidad en las personas, aún peor si es por un corto tiempo que las conocemos, como el señor Wilson a su trabajador, y también me permite entender que a la mínima sospecha que tenemos sobre alguien, debemos ser más precavidos y darnos el tiempo para conocer las verdaderas intenciones de las personas. Todos llevamos un Sherlock Holmes dentro, solo necesitamos prestar más atención a los detalles. Así es, Farid. Yo creo que si el señor Wilson desde un inicio tuvo sospechas de ese trabajo absurdo y por una buena paga, debió haber averiguado mejor. Así no hubiese sido estafado. La manera en que como Sherlock Holmes detecta que había cavado un túnel fue impresionante, muy detallista. Golpeó el piso con el bastón para cerciorarse del sonido que éste provocaba y se fijó en las rodilleras sucias del empleado, indicios que lo llevaron a esclarecer el caso del robo. Esta historia nos deja una gran lección. La gente estafadora siempre nos deslumbra con dinero, ofreciéndonos trabajos sencillos y buenos salarios. Es gente muy astuta y hábil, como lo fueron Spaulding y Duncan Ross. Este es un consejo para los adolescentes. No crean en ofrecimientos de gente desconocida. Los deslumbran con dinero, buenos trabajos, salir de sus problemas económicos, pero al final los llevarán a trabajar a zonas poco accesibles, los explotarán y con mucha suerte podrán huir de esto. Sean más precavidos, por favor. Y es aquí, mis queridos detectives, donde hemos llegado a la parte final de este su podcast. No sin antes invitar a la gente a leer las aventuras de Sherlock Holmes. Sí, Richard. Este mensaje va para toda la gente que nos está escuchando. Si tú eres adolescente o adulto y nunca te has atrevido a leer un libro porque crees que es muy aburrido o pesado, te recomendamos empezar cualquier historia donde nuestro protagonista sea Sherlock Holmes. Mis favoritos son Estudio en Escarlata, El perro de Baskerville y por supuesto La Liga de los Pelirrojos. Leyendo esto te envolverás en la historia. Tú mismo querrás acompañar al detective a resolver los casos misteriosos. La narrativa es sencilla y ágil, totalmente recomendada para quien quiera ingresar al mundo de la lectura. Elemental, mi querido Watson. Estuvieron con ustedes en este podcast Detective de los Libros, Richard Adrián, Christopher, Farid. hasta el próximo caso por resolver.